Tele 13 Radio Podcast presenta Réplica con Daniel Mansuy. Hola, soy Daniel Mansuy. Esto es Réplica de Tele 13 Radio. Y hoy día tenemos de invitado a Iván Poduje. Iván Poduje es arquitecto, socio de Atisba, integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y publicó hace poco un libro que se llama Siete Cabezas, Crónica Urbana del Estallido Social, editado por UCBAR. Muchas gracias, Iván, por aceptar nuestra invitación a Réplica. Gracias, Daniel, por invitarme. Iván, y la primera pregunta que te quería hacer sobre este libro muy interesante, sobre el estallido social y sobre lo que pasó a partir del 18 de octubre y antes también, es ¿qué te motivó a escribir esta crónica? Que a mí me parece que el primer ejercicio, al menos que yo he leído, de tanto una crónica de lo que pasó en aquellos días tan agitados en Chile, como una exploración de algunas de las causas que tienen que ver con el modo en que hemos construido algunas ciudades. Yo diría que fue el impacto de las imágenes, de ver el metro en llamas. Yo trabajo en ciudad, digamos, en urbanismo, en transporte, en movilidad. Conozco muy bien todo Santiago y ver varias estaciones del metro, la línea 4 de la Florida en llamas, dije, esta cuestión es demasiado grande. Esto va a marcar mi generación y la de muchos de nosotros, y tengo que salir a recorrer. Entonces eso fue el 18 cuando vi las imágenes. Y el 19 partí un recorrido hacia la Florida que terminó en 4 meses de ruta que fui anotando, digamos, en una bitácora que luego se tradujo en el libro. Eso es básicamente la motivación fue el impacto de la destrucción del metro, para ser bien concreto, digamos. ¿Por qué crees tú, esto es algo que tú trabajas en el libro y que has dicho en otras situaciones? Advierto que el libro tiene para incomodar a gente de todos los sectores por distintos motivos que vamos a ir viendo, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que, aparte de tu generación y de la mía también, ¿cómo decirlo?, la quema del metro y la violencia que se genera de ahí no produjo el impacto o el espanto o el escándalo que uno hubiera pensado teóricamente, ¿no? Esto es un tema que tú trabajas en el libro, sí. Pero me gustaría escuchar cómo lo ves hoy día, digamos, porque uno diría, ante esa violencia tan ciega, ¿no?, que tiene causas sociológicas, sin dudas, que tú también exploras, pero hubo cierta connivencia con ella, ¿no? Sí, yo la explicación que tengo para eso tiene que ver con mi disciplina. Yo el libro lo escribo en clave urbana, no pretendo hacer un tratado, digamos, de algo que no manejo, y leí muchos libros del estallido, y lo que yo detecté básicamente es que, bueno, la segregación urbana, a la cual se habla mucho, ha permitido que tengamos varias ciudades dentro de una, y la ciudad donde vivimos los que conformamos la élite es una ciudad que está cada vez más aislada del resto de Santiago, y eso permite que parte de la élite, que tiene, digamos, una postura romántica respecto a los años 70 y que desconoce la realidad de la ciudad, se haya enamorado del estallido y haya, por lo tanto, como no conoce el resto de los sectores que se hayan afectado, minimizado lo que ocurrió. Esa es la única explicación razonable que tengo, porque no creo que nadie, digamos, esté tan loco para pensar de que lo que ocurrió se puede justificar por alguna... Más que justificar... Acá hay un tema etimológico, Daniel, ¿cierto? Porque alguien dice, mira, yo no justifico, pero explico. Bueno, hay gente que justifica incluso, bueno, esta destrucción. Y además, y eso aparece en otros libros, de inventarse un estallido de mentira, digamos, que un estallido romántico, épico, como con códigos que se respetaban. Todo eso era un invento que nacía, ¿cierto?, de esta ciudad moderna donde vivimos quienes formamos parte de la élite. Entonces eso es muy fuerte en el libro. Perfecto. Otra de las ideas que tú desarmas en el libro, o intentas desarmar, es la idea de que aquí habría habido algo así como una gran conspiración, digamos, con una mano extranjera o con una mano política. No es que los políticos no hayan tenido ninguna influencia, ¿no? Pero lo que tú vas describiendo, y que a mí me parece muy, muy, muy convincente, son un monstruo que tiene 7 cabezas que por momentos se articulan mejor que otros, pero no habría habido una mano, ¿no? Que es algo con lo que cierta derecha todavía sueña con encontrar, por decirlo así. Claro, eso, y lo vimos muy, muy temprano, porque cuando tú ibas a los lugares, por ejemplo, las estaciones de metro, destruías y hablabas con los vecinos. Nosotros hablamos con mucha gente haciendo el libro, hablabas con los carabineros, o hablabas con por ejemplo, los militares que estaban custodiando algunos de los supermercados que habían sido quemados, y le preguntabas, digamos, y veías que te decían,
o los vecinos o los carabineros, mira, estos fueron los de la Chimba, estos fueron los de la San Luis, incluso dejaron puesto acá, fuimos nosotros estos fueron los del Piño, la 41, de la Barra Brava. Entonces nos fuimos dando cuenta en muchos sectores distintos de Santiago que había, digamos, ataques que tenían que ver con vecinos o con vecinos que hace mucho tiempo ya estaban atacando, haciendo turbazos, digamos, o actos directamente delictuales, y que acá, claro, por la energía que había en ese minuto y toda la algarabía y la locura colectiva, bueno, eso se desató, como ocurre con los sismos también, que está bastante estudiado, pero acá además esto tenía un trasfondo épico, cultural y político. Yo creo que eso hizo que mucha gente que nunca pensó que podía tener un momento de gloria, digamos, como los punteros de las barras bravas o algunos narcos o delincuentes nomás directamente tuvieran como un relato épico para lo que estaban haciendo. Eso fue muy, muy loco. Y eso hace que hayamos detectado tempranamente aquello, lo que no quiere decir que no hubo coordinación. Por ejemplo, la coordinación más impecable vista hoy día fue la de los estudiantes secundarios para poder evadir las estaciones de metro, que fue los primeros 4 días y que generó tal nivel de desacople en la ciudad o de descoordinación en una ciudad compleja, grande, que eso ayudó también a que se rompieran todas las barreras después. Entonces, eso sí tuvo coordinación, indudablemente. Claro, hubo coordinación en ciertos fenómenos, pero no entre todos ellos, ¿no? No, en ningún caso. Claro, y lo misterioso sigue siendo cómo entre ellos fueron produciendo, en fin, todo lo que tiene a Chile hoy día en un proceso constituyente, tiene hoy día, en fin, la violencia un poco dormida probablemente por la pandemia, pero solo un poco porque por momentos aparece. Pero el misterio es cómo se conjugaron todos esos fenómenos en unos pocos días, ¿no? Ahí sigue habiendo algo enigmático, a mi juicio, ¿no? Sí, yo lo asocio mucho con lo que se vio con el sismo, con el 27F, que nos tocó estudiarlo particularmente en Concepción, donde los sismos generan los terremotos, digamos, grandes, cuando se rompe el orden público, generan una sensación que no sé cuál es el nombre técnico que tiene, pero básicamente tú sientes que puede hacer cualquier cosa, ¿ya? Que no hay barreras y por lo tanto lo que ocurría es que vecinos que estaban en su casa, vecinos normales, dicen, oye, están saqueando el líder, no sé, pues de Tres Poniente, vamos a dejarla embarrada, digamos, incluso muchos de ellos devolvían las cosas después. Entonces hubo un momento donde la ciudad estaba prendida, tenía más de 100 puntos prendidos con fuego, como una imagen apocalíptica para mí. Se produjo un efecto que se ha estudiado en los riots, en los desórdenes, ¿cierto? Sobre todo los de Los Ángeles, los emblemáticos, los de París, que genera un efecto en cadena y por lo tanto eso es un monstruo con mucho más de 7 cabezas, que no tiene una gran coordinación. Y eso fue lo que yo creo que ocurrió acá, digamos. Y por eso es que cuando eso pasa esta euforia, que tiene que ver con el COVID, digamos, después es muy difícil volver a rearmar la que ha sido el sueño tanto de la derecha que piensa que hubo un castrochavismo que quiere detectar, como de la izquierda que piensa que puede en fondo hacer que se vuelvan a prender los cordones industriales bajo su épica revolucionaria. Eso en realidad es pura fantasía, en ambos casos. En ambos casos, claro. Una de las cosas que más me interesó del libro, bueno, en fin, tú lo dijiste, ¿no? Es la perspectiva urbana, ¿no? En parte porque esto fue un fenómeno urbano, de hecho, obviamente no solo en Santiago, sino que también en otras grandes urbes, ¿no? Pero uno iba a otras ciudades u otros pueblos en Chile y de verdad que el ambiente era realmente muy distinto, ¿no? Y el problema urbano tiene que ver con algo que nuestra política pública, y aquí por supuesto tú sabes mucho más que yo, pero la impresión que uno tiene, ha mirado muy poco en las últimas décadas, yo uno diría 40 años y quizás 50, ¿no? Hemos construido ciudades muy extrañas, y tú hablas, por ejemplo, y ocupas palabras duras, ¿no? El Transantiago como humillación, por ejemplo, ¿no? Y que eso habría sido uno de los factores del mosqueo de la población. Absolutamente, o sea, Transantiago es, y ahí hay un libro de Gerardo, Dureta, no es de Gerardo Dureta, es de Ureta, de un sociólogo, del que significa en el fondo el gran ensamblaje de un plan de clase mundial, es un nombre complejo, pero un muy buen libro, y donde básicamente relata cómo los técnicos que crearon el Transantiago, que nunca habían usado las micros amarillas, tenían siempre esta fantasía de poder hacer un plan perfecto, digamos, que iban a imponer sobre una ciudad. Y sabemos que los sistemas complejos no pueden adaptarse a esquemas tan reglados, y lo que ocurrió en la práctica, este plan perfecto, reglado, que cambió todos los recorridos, que redujo la flota
excesiva, según ellos, a la mitad eficiente, que ubicó los paraderos donde tenían que estar y no donde la gente los usaba, reventó con la realidad y el reviente duró 4 años. 4 o 5 años. Y lo que digo en el libro, y eso lo fui detectando a partir de relatos y con gente que conversé, y por qué dura 5 años este daño humillando a la gente, porque aquellos que crearon el monstruo fueron quienes fueron llamados después a curarlo, digamos. Cuando llegó Cortázar y dice, bueno, está la embarrada, tráigame a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Son los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los mismos que lo hicieron. Los mismos. Entonces, eso generó un fenómeno que solamente lo logra cortar Gloria Hood, que había sido vetada por ese grupo que yo le llamo la cofradía en el libro, y que por lo tanto se da cuenta que en realidad esta cuestión, así como va, no vamos a terminar en nada. Lo interesante, Daniel, y esto es una cosa fantástica para los que estudiamos los sistemas complejos en la ciudad, es que si tú ves la malla de la micro amarilla y la comparas con la malla de las micros iniciales del Transantiago y con la malla actual, o sea, 3 fotos, la micro amarilla, la red perfecta del Transantiago y la red actual es muy parecida a la micro amarilla. O sea, la fuerza de los hechos, que son los millones de viajes que hacía la gente todos los días, la libertad con que se ubicaba y las costumbres, terminaron torciendo la mano después de 9.500 millones de dólares y años de humillación. Entonces, eso indudablemente que afecta. Ahora, no es el único factor en ningún caso y está lejos de ser el gatillante, pero acumuló mucho malestar en las periferias de Santiago, indudablemente. Claro. En clave de teoría política uno lo podría explicar con Hayek, ¿no? Hay demasiada información dispersada en la sociedad y es imposible que una sola cabeza, un solo técnico, un solo computador, por poderoso que sea, logre organizar y ordenar toda esa información, ¿no? Hay mucha literatura en la planificación urbana, que la planificación buscaba en un momento resolver problemas de la revolución industrial, pero después se empezó a ir en la volada y querían hacer ciudades utópicas, digamos. Y hubo muchas ciudades utópicas, que solo los soviéticos pudieron implementar algunas, pero tú no puedes implementar un plan en una ciudad tan compleja, 8 millones, y eso fue lo que nos ocurrió. Es bien paradojal que haya sido cierto impuesto, además he terminado siendo tan liberal al final, porque hoy día lo que tú tenés básicamente es un sistema capturado por 5 operadores, pero planificado centralizadamente. Muy raro el caso de Transantiago. Claro, quedó muy extraño, una vuelta muy larga. Sí. Otro tema muy interesante que tú tocas en el libro es la manera en la que hemos construido viviendas sociales, ¿no? Y tocas un tema que indignaba a Gonzalo Vial, si entiendo bien, en los años 80. Gonzalo Vial había sido ministro de Pinochet, ¿no? Pero esto de erradicar a la gente de las comunas del barrio alto, los más pobres, llevarla a la zona poniente, a lugares donde no conocían, donde no se conocían entre sí. Tú dices en la página 40 de tu libro, ese desarraigo fue fatal, ya que los padres no tuvieron con quién dejar a sus hijos al salir a trabajar, los menores quedaron solos, expuestos al control de las bandas, a diferencia de lo que ocurría en las poblaciones más antiguas. Hubo algo ahí en Chile que sinceramente yo creo que es muy grave y que no vimos, ¿no? Que fue la creación de enormes barrios marginales con poco arraigo, pocos vínculos y que generaron una ciudad completamente anónima y además sin servicio, en fin, con todo lo que tú explicas, con pocas áreas verdes, muy lejos de los centros donde la gente va a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso la política pública tampoco lo vio durante décadas, ¿no? Claro, por razones en algunos casos legítimas, había que, dejemos fuera la erradicación forzada, que esa es muy violenta, pero había que construir, digamos, 2 millones de viviendas en el país. En Santiago se construyeron. Hoy día Santiago tiene 2,5 millones de viviendas en total, pero 1 millón casi se construyó en los últimos 30 años. Eso es muchísimo, digamos. Fue una política muy exitosa en cantidad, eso se ha discutido largamente. Ahora, el problema fue que las primeras erradicaciones de campamentos efectivamente eran comunas que nacían de cero, de la agrupación de gente que no se conocía entre sí y además que quedaba muy alejada de las redes de servicio y de empleo. Y esas son hoy día las poblaciones más complejas, porque ahí es donde esa falta de arraigo y de redes familiares, sociales, como quieras verla, ha permitido, ¿cierto?, primero el ingreso de una fuerza alternativa al Estado, que son las barras bravas, fuertemente, las bandas y los narcotraficantes. Y junto con eso, digamos, por lo tanto, la imposibilidad de que los niños puedan salir de esos entornos. Y ahí hay un documental muy interesante, o sea, un artículo que escribió el Guardian a raíz de los riots, de los disturbios de Londres, digamos, y que se hizo. ¿Por qué se prendió Londres? Se llama, pero básicamente ellos detectan una correlación muy directa entre los niños que estaban en hogares, que estaban en entornos segregados. Lo mismo pasa en Francia, digamos, en París, con los disturbios del año 2005, que Sarkozy le toca
le toca reprimir. ¿Y eran dónde? En las periferias donde estaban los inmigrantes, los niños y jóvenes que no sentían parte de la sociedad. Eso está muy, muy arraigado en el estallido y por lo tanto es muy distinta la situación que uno observa en esas poblaciones, el Castillo, Los Morros, San Luis, respecto, por ejemplo, a La Pincoya o la Villa Francia o la Victoria, por ejemplo, que también es una población, pero que tiene un historial y un arraigo muy distinto, y eso sin duda que influyó. Claro. Hay un geógrafo francés que lleva trabajando estos temas hace muchos años. Tiene un libro él se llama Christophe Guilly, su libro se llama Fractura Francesa, uno de sus libros que hace muchos años advirtió este quiebre geográfico y que da origen después a un quiebre político que en Chile todavía no vemos, ¿no? Pero que es cómo votan las periferias, cómo vota la gente que ya no puede vivir en el centro de la ciudad y cómo a las élites les cuesta mucho ver eso, porque algo que tú también trabajas en el libro, que ya has mencionado, todo esto para la élite es un poco invisible. O sea, sabemos que está ahí, a pocos kilómetros de nuestras casas. Esto es bien impresionante, a veces muy cerca, ¿no? Sí. Y sin embargo, nos forma parte de nuestras prioridades. Hay como una barrera imposible de franquear ahí. Por momentos tiene uno la impresión, ¿no? Que la clase política, pero no solo la clase política, sino que las clases dirigentes en general, estos problemas saben que están allí, pero no los consideran realmente prioritarios. No los consideran prioritarios, o lo que es más grave, los usan, digamos, para sus fines. A mí, la mayor indignación que yo tengo con los políticos, particularmente los políticos del Frente Amplio, que lo cito en el libro, algunos artistas, integrantes del Colegio de Arquitectos, el colegio donde yo soy parte, digamos, fue que, claro, estaban en éxtasis, porque iban a estas revueltas, digamos, donde se prendía todo, y después llegaban a sus barrios donde no pasaba nada. Y la gente que se quedaba ni siquiera hablemos de Baquedano, donde 12.000 personas, Barrio Baquedano, Las Tarras y Vicuña Maquena, fueron asediadas por delincuentes brutos que los amenazaban en la madrugada sin que nadie hiciera nada, o incluso con apoyo político. Los que destruyeron el Colegio de Instituto Nacional, lo mismo. Entonces, y curiosamente, muchos de aquellos que se engolosinan con eso y que se enamoran con eso y que estaban como en éxtasis con esta revuelta, bueno, llegaban a sus barrios y eran apoderados de colegios particulares donde si un niño lo pillan vendiendo marihuana, se hace una junta directiva, incluso pueden llegar generales de carabineros, y tiene escuelas en la periferia donde tú tienes que subir los muros por las balas. Entonces, esa cuestión es muy loca. Y ahí tenemos un problema severo de desconexión, pero no el lugar común de la desconexión de la élite, no, de que tenemos una vara para mirar cosas que ocurren en nuestros barrios que es muy distinta a la que ocurre en otros. Estamos escuchando Réplica con Daniel Mansuy por Tele 13 Radio Podcast. ¿Y te parece que eso tiene algún tipo de solución? Porque a veces, en fin, después vamos a hablar de una cosa que tú propones al final del libro, pero el diagnóstico tiene algo de bien desesperanzador, ¿no? Como que hemos construido una ciudad gigante, digamos, realmente muy, muy grande, de una manera muy sui generis, con muchas dificultades que son muy difíciles de arreglar, ¿no? No, yo diría que bueno, al final el libro termina con el regalo de Santiago, el tesoro de Santiago, que es la existencia de grandes terrenos que son del fisco, con el metro de Santiago, como un nivelador de oportunidades, con los parques de Elwin, con los parques de Frey, de Piñera, de Lagos, con los CEFAM. No, para nada, Daniel. O sea, yo creo que lo que ocurre, y acá está el problema, creo yo, es que los cambios para reducir estos problemas que el libro describe son vistos a nivel muy estructural, a nivel muy macro, a nivel de la Constitución. O sea, y que antes era la educación. O sea, ¿te acuerdas cuando el tema era la educación? Y eso sí. Carlos Peña lo dice, ¿cierto? Y que con eso íbamos a resolver tantas cosas, ¿no? Todo. O sea, la segregación no era de los barrios, no, la segregación era de la escuela, que seleccionaban. Y hoy día tú te encuentras, ¿cierto?, que los liceos que seleccionaban, que generaban movilidad social, bueno, fueron de alguna manera dinamitados, y eso ha generado una regresión impresionante. Ahora, a mí, cuando tú eso lo replicas a los espacios públicos, lo replicas a los tiempos de traslado y a las viviendas, tú dices, bueno, yo también a partir de eso puedo nivelar la ciudad, puedo juntarla más. Si yo me voy hoy día, y Daniel, y el ejercicio es una maravilla hacerlo, ¿cierto? Me voy desde el Quiricura a la estación Los Libertadores, y cruzo toda la línea 3, el estándar es el mismo, aire acondicionado en todas las estaciones, arte en todas las estaciones, y en algunos casos plazas y espacios públicos, bibliotecas. Lo que ha hecho el alcalde Durán en Independencia es bien interesante. Entonces, bueno, yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que hacer, y no es solo la Constitución, pero cuesta mucho que la élite
yo siempre me incluyo en la elite, no hablo en tercera persona, pero digamos que esa parte de la elite que formamos lo haga propio. Cuesta mucho meterlo. Mucho. Claro. Es muy interesante esto que cuenta hacia el final del libro sobre los terrenos del Estado, ¿no? Que en una especie de reunión que tienes con Sadimelo, el alcalde del Bosque, con quien no habías tenido siempre relaciones tan cordiales, pero que con quien te reuniste, digamos, te hizo ver esto, ¿no? Mira, acá hay muchos terrenos del Estado, muchos terrenos de reparticiones estatales que en el fondo quieren hacer engordar los chanchos, es que yo entiendo bien, y especulan inmobiliariamente y tu propuesta es que el Estado podría ocupar esos terrenos para intentar atenuar todas estas dificultades. Claro, lo que dice Sadimelo, yo no he tenido una buena relación porque estuve apoyando a Lago en su campaña y Sadimelo apoyaba a Guillén, entonces me tocó enfrentarme, pero ahí aprendí que, como lo pongo en el libro, que los políticos, hay algo que no tiene es rencor, no existe rencor. Las refriegas políticas se olvidan rápido. Pero no existe. Entonces Sadimelo me llamó, después que yo por redes sociales me dijo, venga a conocer esto. Y me llevó a ver estos terrenos que estaban al sur de la base aérea del Bosque. Yo antes había conocido otro que estaba en La Pintana, un gran terreno de 250 hectáreas, al final, para hacer el cuento corto, lo juntamos en mi oficina, sumamos más de 1.000 hectáreas y dijimos, bueno, hagamos un plan así como, no quiero decir como el de Frei Montalva que hizo la Operación Sitio en otro tiempo, pero que básicamente transformó la ciudad en muy poco tiempo. Y hagámoslo llenando de grúas esos terrenos para construir barrios y metámosle máquina a eso en este tiempo que viene. Hagamos un shock así de oferta gigantesco que permita, digamos, construir barrios que tengan un ADN de calidad, como dice mi colega Alejandro Aravena. Y eso se puede hacer porque lo hicimos como país, en la Villa Frey Olímpica, en la población Lord Cochrane de tu ciudad, que yo soy tu secretario de Viña del Mar, ahí en población Lord Cochrane de Recreo, o los EMPART, que eran alianzas público-privadas. Lo hicimos en muchas partes de Chile. Bueno, hagámoslo de nuevo y con eso nosotros vamos a poder reducir el déficit, pero además generar arraigo y lo que es más importante, Daniel, sentido de orgullo y pertenencia de los vecinos con sus barrios. Y eso cambia mucho la perspectiva en que podemos, digamos, sanar al país. Y creo que eso es lo que hay que hacer hoy día también. Así que por eso esos terrenos son un regalo que tenemos que aprovechar. Claro, y se da la curiosidad, digamos, para yo que me dedico a este tipo de cosas, ¿no? De que, claro, hemos visto muchas veces los problemas de Chile en la dicotomía Estado-mercado, ¿no? En el mercado se lucra y el Estado tiene por encargo el bien común. Perfecto, pero aquí nos encontramos frente a muchas reparticiones que son de propiedad estatal, pero que operan como cualquier privado, ¿no? O sea, quieren hacer especulación inmobiliaria, quieren ganar dinero quizás porque legítimamente tienen otro objetivo y con esa plata, digamos, quieren hacer cosas. Pero es muy curioso, ¿no? Porque el Estado dueño de muchos suelos cuesta mucho que suelte esos terrenos, por decirlo así, para poder avanzar en esta línea. ¿Tú te has encontrado con dificultades en esto? Bueno, sí, con varias. Sin contar, quizás, por ejemplo, la empresa Ferrocarril del Estado, que es una empresa que fue fundamental en la historia, tiene un edificio que hoy día el Ministerio de Vivienda es el edificio de los ferrocarriles. Pero, por cierto, que hoy día no es ni la sombra lo que fue, pero se quedó con los terrenos. Entonces tiene un directorio que se sienta como si fuera una transnacional, así como unos puros, así, a ver cómo sacamos renta, así, cómo hacemos caja. Y finalmente les toman los terrenos o los venden muy mal, porque ellos son muy malos para eso, ellos son buenos con suerte para mover personas en tren. Pero se cree en el cuento, efectivamente, que van a poder reparar la deuda de ferrocarriles que es irreparable, o sea, y no hay forma de cubrirlo vendiendo terrenos para hacer negocio inmobiliario. El ejército hace lo mismo. El ejército ha vendido todos los bordes de la escuela militar, los ha loteado para hacer torre y con eso se va a caja, a pesar de que... Y también especula. Pero el caso más indignante de todo es el Ministerio de Agricultura, que tiene una entidad que se llama INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es una entidad nuevamente formada por prohombres nombrados por cuoteo político, en alguna mayoría de los casos, que se sientan en estos directorios y dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora con estas 250 hectáreas en la mitad de La Pintana? Bueno, vendámoslas bien, po. Y contratan asesoría de corretaje para ponerle valores, y el terreno es fiscal, y está rodeado además de viviendas asignadas, con una alcaldesa que lleva 30 años tratando de que se desarrolle, y cada gobierno se hace un plan nuevo y se sueña con estas rentas especulativas que nunca se concretan. Eso es muy... A mí me da más rabia que curiosidad, para serte bien franco. Y ahora lo mismo con el ejército, que quiere hacer negocios inmobiliarios con los terrenos que tiene La Reina, siendo que en La Reina hay 1.200 personas asignadas en el entorno de ese terreno. ¿Qué lógica tiene eso? Para mí no tiene ninguna lógica.
Sí, o sea, yo creo que eso queda muy bien explicado en el libro, o que al menos hay que tratar de ver qué se puede hacer ahí, digamos, o sea, por decirlo así, que ahí hay algo así como una solución a este problema, digamos, quizás no total, pero sí un modo de darle condiciones más dignas a muchísima gente. O sea, piensa tú que si tú estás esperando 6 años con tu libreta en el Servio, poniendo plata, porque la mayoría de la gente hace eso, y dicen ya salió su casa en Buin, y tú vives en Cerrillo y ves que hay un terreno de la Fuerza Aérea, que la base de Cerrillo tiene 200 hectáreas que están botadas, no tienen ningún uso, ahora se están desarrollando con vivienda. Bueno, tú te vas a Buin, pero has vivido toda tu vida al lado de la base, y dices, bueno, esta base, ¿qué se va a hacer con ella? Bueno, se han tomado los terrenos, los campamentos se han triplicado, hay casos como el de Viña del Mar, por ejemplo, donde la Marina y una parte también del Estado, el Servio, tiene terrenos al lado de campamentos, y algunos campamentos se han puesto arriba de los terrenos fiscales, en vez de hacerse bien, se han hecho tomas. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? No tiene ninguna, creo que... Pero ha costado mucho meterlo, Daniel, ¿eh? O sea, a pesar de que incluso el presidente lo tiene como prioridad, y lo ha dicho, cuando llega a las reparticiones que quieren tiene esta ilusión de hacer caja, cuesta. No, claro, ahí debe ser muy difícil. Otro tema que toca en el libro que me parece muy interesante como sociológicamente, por decirlo así, de las dificultades que tienen las clases medias hoy día, es el precio de la vivienda en Chile, que casi se ha doblado en los últimos 10 años, 15 años, si es que entiendo bien, sabiendo que los sueldos no han doblado en los últimos 10 años. Así es. Y que eso puede generar una especie de tapón, digamos, y una especie de olla a presión, ¿no? O sea, el sueño de la casa propia es muy difícil, y cuando es casa propia, tú lo mencionas bien, es un departamento de 30, en el mejor de los casos 50 metros cuadrados, y sabemos que en esas condiciones tener una vida familiar sana y digna, digamos, es muy difícil. Esto pasa en las grandes capitales de todo el mundo probablemente, ¿no? En todas. ¿Tú piensas que vamos hacia algo así? ¿Hay alguna manera de frenar eso? Es muy difícil de hacerlo. Bueno, los franceses tuvieron, y también algunas ciudades norteamericanas, después de las guerras, una presión demográfica tan grande que construyeron en las banlieues, no sé cómo se pronuncia, los Grand Ensembles. Gran Ensembles, en el caso de Francia, eran edificios gigantescos de vivienda social para poder acomodar esta demanda gigantesca. Y fue un desastre, han demolido más de 100.000. Los gringos usaron los suburbios, en cambio, que fueron más exitosos, pero hoy día también están en cuestión. Esto basado en todas las grandes ciudades, y al punto que Nueva York hoy día ha tenido que exigir, vía norma, que ciertos sectores de la ciudad tengan arriendos protegidos, que le llaman ellos. O sea, han regulado precios de arriendo. O en otros casos han exigido cuotas de vivienda para los proyectos que se construyen. Por lo tanto, a nosotros nos va a llegar esto, y la gracia que nosotros tenemos, y que no tenían, ni en Francia, ni en la ciudad francesa, ni en la norteamericana europea, es esta gran cantidad de terrenos que nosotros tenemos. Ahora, que te sirven para una sola vez nomás, ese es el problema. O sea, por eso te dice que es un shock, porque tú los construyes una vez, construyes 60.000 viviendas, y luego tendrás que ver cómo resolver, pero ahí puedes reconvertir industria. Hemos hecho poco en eso, pero yendo a tu punto central, Daniel, hoy día una familia de 3 personas debiera tener 20 metros cuadrados, eso es lo que se recomienda, 60 metros cuadrados, y en realidad lo que puede comprar por su salario, el grueso, es la mitad. Y además, en muchos casos, la mitad, que son 30 metros cuadrados, en un edificio donde además hay 400 vecinos más, con 4 ascensores, donde 1/3 del edificio es de arriendo, donde 2 o 3 pisos son de prostitución, y tú tienes que vivir en eso, como ocurría en estas periferias que te comentaba, de París o Lyon, o de Nueva York y de Baltimore también. Es muy crítico ese tema, y no lo estamos abordando porque es un problema como de nueva generación. Claro, es un problema nuevo. ¿Y qué te parecen a ti estas construcciones de estos guetos verticales que se ha comentado tanto en la Estación Central, que son unos edificios que son realmente impresionantes, ¿no? Son parte de este mismo problema, ¿no? Que esto está, por supuesto, vinculado al fenómeno de la inmigración también. O sea, mira, la inmigración, que no se habla de eso, no sé, es como hoy día un tabú hablar de ello, te explica la mitad de los campamentos que tenemos hoy día. No sé qué porcentaje de comercio informal, pero te diría que una buena parte. Y también del arriendo abusivo en muchos casos, porque el negocio que se hace hoy día es que mucha gente que compró 1, 2, 3, 4 departamentos como renta, se los deja a un tercero que a su vez los subarrienda. Entonces hay un mercado de arriendo abusivo gigantesco para inmigrantes que cobran 200, 300.000 pesos por departamento en Independencia, Estación Central, etc. Ahora, como siempre ocurre en estos debates, esto se ha caricaturizado, y los edificios que son problemáticos, tienen problemas hoy día severos, Daniel, severos. Y además un efecto de ruina prematura porque los costos de mantención no dan, digamos, no tienes cómo mantener
esos espacios comunes, entonces se van deteriorando muy rápido y con eso bajan los precios y bajan los arriendos y se produce todo un fenómeno. Es por cierto, un problema gigantesco que tenemos, porque a diferencia de otros países donde esas torres eran públicas, estas son todas privadas y además con cientos de propietarios, que tú no vas a poder poner de acuerdo para demoler, como han hecho los franceses. ¿Qué vas a hacer con esas torres en 20 años más cuando estén deterioradas y están todas subdivididas por dentro? Es un gran problema, sin duda. Claro, recuerdo una noticia no era tan alto, pero creo que tenía 25 o 30 pisos, un edificio en Rancagua hace algunos años que tenía malo el único ascensor, no había dinero para arreglarlo y habían familias de la tercera edad, matrimonios de la tercera edad que llevan meses encerrados en el piso 22, por decir algo, ¿no? Unas cosas muy... Eso pasado muy acá, terrible, digamos. Los vecinos exigen torniquete. Hoy día tú tienes que entrar con torniquete y con carnet de identidad a tu departamento, en Estación Central, en Independencia, en Recoleta. Entonces cuando tú dices, hay gente que no sabe eso, entonces dices, bueno, esa gente que ahorró además 20 o 15 años, que gasta hoy día el 20% de su salario en pagar un dividendo, finalmente tiene una vivienda que no se valoriza en el tiempo y a la cual tiene que acceder con su carnet y con torniquetes. Eso no es sustentable. Ahora, como existe eso malo, también está la Villa Frey, hay proyectos privados buenos que se han hecho también. Entonces, creo que para nosotros como arquitectos el desafío es, más allá de hablar de los objetos verticales y escribir columnas, es diseñar edificios que puedan adaptarse a los requerimientos de la clase media, procurando tener 20 metros cuadrados por habitante, que es lo que uno desearía, digamos, y lo que casi todos tenemos. Y déjame hacer una punta ahí, Daniel, nomás, respecto a la locura del colegio médico. Cuando uno habla de desconexión, es raro que los médicos la tengan. Yo no sé si el colegio médico representa a todos los médicos, pero un colegio médico que dice que hay que poner a hibernar una ciudad de 7 millones de habitantes, donde alrededor de 800.000 personas viven hacinadas, o sea, más complejo que el problema que te comenté, y donde 2 millones de personas viven en bloques de vivienda social en estos departamentos, hay que estar muy, muy, muy loco para pensar de que eso puede funcionar. Entonces, también, eso es posible, que esa gente se va a quedar encerrada en esos lugares, digamos. Es imposible. ¿No? O sea, cualquiera saldría arrancando. O sea, pero si mucha gente va a dormir ahí, sobre todo los que arriendan. Entonces, cuando tú tienes una élite, en este caso, que se supone que representa la salud pública, que está haciendo un discurso, y además enérgico, pidiendo una cuestión que es absolutamente inviable en una buena parte de Santiago, bueno, es lo que hablábamos al principio de la conversación, que es una... No quiero hablar de desconexión porque está tan manoseado el término, pero finalmente es una falta de conocimiento del territorio donde viven sus conciudadanos, digamos, y que tiene 50 comunas en Santiago y hay que recorrerlo más, yo creo. Claro, se nos está yendo el tiempo, Iván, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué piensas tú una vez que se acabe la pandemia, digamos, o quizás durante, ¿no? En el aniversario del 17 de octubre tuvimos mucha violencia, ¿no? ¿En qué medida este monstruo que tú describes, ¿no? Las 7 cabezas, las zonas segregadas, los estudiantes embriagados por la idea de revolución, las barras bravas, algunos políticos que la validan, clases medias muy presionadas, el mundo de la cultura y la 7ª cabeza que tú la llamas la cabeza desconocida? Si tú crees que, sabiendo que es difícil, porque nadie aquí puede tocar una tecla, como tú mismo decías, para que esto se active, ¿no? No. Si es que lo que vimos el 18 de octubre del año pasado podría reconfigurarse, podría reconstituirse, ¿no? Yo creo que absolutamente. Lo que pasa es que se demora más. La mejor analogía que hizo una persona que leyó el libro, que un geógrafo que experto, me dijo, esto es muy parecido a lo que tú contabas, a la energía que se tiene que acumular para que haya un terremoto, digamos, respecto a un sismo normal. Esa fue una analogía que yo no la había pensado, pero me hizo mucho sentido, claro. Por eso es que con el 18 de octubre vimos muy poca violencia, o sea, no muy poca, vimos al lado de lo que ocurrió poca. Porque la liberación de energía que se acumuló fue gigantesca. Ahora, lo que está ocurriendo hoy día es que se está volviendo a acumular con malos salarios, con los problemas de segregación que comentamos, y además con, una cuestión tan compleja, Daniel, como que es que para decirlo bien en franco, que las policías, que son la último bastión del Estado con las escuelas, están hoy día achicaron su área de influencia en muchas periferias porque simplemente no pueden operar con tranquilidad, digamos, o sea, no pueden resguardar el orden público. Entonces, yo creo que ese factor es mucho más complejo que lo que teníamos antes, o sea, vamos a acumular energía, va a haber otro estallido sin duda si no hacemos la pega, pero puede ocurrir que los efectos sean sobre ciertos sectores de la ciudad mucho más negativos en cuanto al control territorial que ejercen estas organizaciones paralelas al Estado, muchas de ellas criminales, y que ahora en algunas comunas tienen vínculos con la política. Eso es lo que a mí personalmente más me preocupa.
Perfecto, te quería agradecer, Iván, por haber estado hoy día con nosotros en Réplica. Muy interesante la conversación. También recomiendo mucho el libro. Muchos no estarán de acuerdo con algunas cosas que se dicen, pero me parece que hay un esfuerzo por contar lo que pasó en Chile y explorar algunas de sus causas. Así que muchas gracias por el libro y por habernos acompañado hoy día en Réplica. Gracias, Daniel, por invitarme, y a Tele 13 Radio por el espacio, y mucha suerte en todo. Muchas gracias. Estuvimos entonces hoy día en Réplica de Tele 13 Radio con Iván Poduje, arquitecto, socio de la oficina ATISBA y miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, conversando sobre su libro 7 cabezas, crónica urbana del estallido social, editado por UCBAR. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.